estaremos hablando por primera vez de manera muy visual acerca de las diferentes relaciones entre el pH, el cloro y el ácido isocianúrico. La verdad es que si les soy franco, para mi parecer, esta es mi opinión personal, yo creo que es relativamente imposible agregar cloro una vez por semana y retenerlo. Sin embargo, somos víctima a veces de nuestras propias prácticas de lo que tenemos que hacer para sobrevivir en esta industria, en el mantenimiento. Sabemos que la mayoría de las personas hacen servicio una vez por semana y gran parte de eso es simplemente agregar cloro, reponer el cloro que se ha ido agotando, que se ha ido degradando durante la semana. Pero la verdad es que si no tenemos un ecosistema, un sistema ideal, ¿qué es un sistema ideal? Un sistema ideal es en donde la piscina se corre constantemente, el filtro está la mayor parte del tiempo limpio, tenemos una manera de agregar cloro de manera premeditada, de manera medida, de manera precisa. Tenemos algún agente secundario, ya sea como las enzimas que se encargan de respaldar la demanda de oxidantes, o tenemos un sistema secundario en el equipo, que ya sea los sistemas de oxidación, la luz UV, o simplemente es una piscina que no se usa a diario. Pero sí es una piscina, yo creo, en lo alto del verano, que es en donde surgen muchos de los problemas. Si es una piscina que se usa a diario y que no cuenta con cada uno de estos factores, relativamente es casi imposible retener el cloro por toda una semana. Y muchas veces lo peor que se hace es simplemente elevar el ácido isocianúrico al llevarlo por los cielos, porque de cierta forma el estabilizador, como lo sabemos, el ácido isocianúrico lo que hace es proteger al cloro del sol. Sin embargo, también lo hace mucho más lento. Lo hace bastante inefectivo. Eso lo estaremos comentando el día de hoy. Tengo, de hecho, bastantes gráficos, bastantes representaciones visuales que vamos a describir, que vamos a informar. Espero que este episodio les sirva, les sea de ayuda. Si tienen cualquier duda, nos puede dejar comentarios. Ya estamos en YouTube también y sugerencias, preguntas. Lo checamos, lo vemos todo. Esperemos que les sirva. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Y yo creo que es justo y necesario que con lo primero que comencemos es básicamente qué es lo que ocurre cuando se introduce cloro, cualquier tipo de cloro a la piscina. Aquí tenemos básicamente qué es lo que pasa cuando agregamos cualquier tipo de cloro a la piscina. Cuando el cloro entra en contacto con el agua, produce esta reacción. Cuando se encuentra ausente la luz solar, el cloro, la molécula del cloro se va a unir con el agua y va a producir dos subcompuestos que son el ácido hipocloroso y va a producir ácido hidroclorhídrico. Después el ácido hipocloroso, que es de hecho la parte fuerte que se encarga de desinfectar, que se encarga de oxidar, de eliminar cualquier bacteria, cualquier germen, cualquier virus. Después se divide en su contraparte, que es el ion de hipoclorito. Entonces, de cualquier reacción de cloración vamos a tener dos compuestos finales, que es el ácido hipocloroso y el ion de hipoclorito. Estos dos van a estar, de hecho, en equilibrio según sea el pH de la piscina. Y ahí proviene una de las mitos o de las nociones o de las creencias que la fuerza del cloro va a depender del nivel del pH, que entre más bajo sea el pH, más fuerte o más eficiente va a ser el cloro. En parte esto es cierto cuando no se encuentra el acondicionador, cuando no tenemos ácido isocianúrico en el agua, y lo podemos observar en esta gráfica la cual nosotros hemos creado. Nos hemos tomado la oportunidad de adaptar la información que ha sido proporcionada por nosotros por un científico conocido como Richard Falk, pero bueno, la parte que de hecho se encarga de desinfectar, de eliminar las cosas o de oxidar es el ácido hipocloroso. Podemos observar, el ácido hipocloroso está representado por la línea roja. Cuando tenemos un pH de 7.5 estamos más o menos a la mitad. Es decir, que si nosotros agregáramos 10 partes por millón de cloro libre, de esas 10 partes por millón, la mitad, si tuviéramos un pH de 7.5, obviamente, la mitad sería aproximadamente ácido hipocloroso. Y las otras 5 partes por millón serían el ion de hipoclorito, el cual en realidad no tiene ninguna capacidad efectiva
para desinfectar u oxidar, pero al mismo tiempo este es un equilibrio, lo hemos comentado en el pasado, mantener un pH 7.5 de manera fija es relativamente imposible. Entonces, este es un equilibrio que va a estar constantemente en movimiento, constantemente cambiando. Esta es la reacción que nosotros podemos esperar, tal como lo dice aquí, cuando no tenemos rayos UV directamente en el agua. Cuando tenemos rayos UV directamente en la piscina, y esto es un poquito difícil de definir y es por eso es que esta conversación se hace tan complicada, tan difícil de estudiar por las múltiples variables que están constantemente cambiando. Porque no solo estamos hablando de que el pH va a cambiar también, no se va a mantener fijo, sino que también que el nivel de radiación o el nivel de intensidad de los rayos solares no es algo que se maneje de manera estable en una piscina. No solo por los cambios de horario, obviamente cuando estamos hablando entre 10 de la mañana a 2 de la tarde, probablemente es cuando la intensidad de los rayos UV más severamente pueden penetrar la piscina, sino que también la diferente profundidad y las diferentes formas que puede tener una piscina al final de cuentas van a determinar cómo estos rayos pueden penetrar la química de la piscina, la química del agua, dependiendo de la profundidad. No solo es que en la capa superficial del agua la mejor es en donde penetran los rayos con mayor intensidad y en donde de hecho pueden causar mayor degradación en cuanto al cloro, y conforme la piscina se hace más profunda, estos rayos, la manera en la que se refleja la luz puede cambiar y de cierta manera también rebotar. Entonces, a lo mejor el nivel de degradación en el fondo en la piscina es mucho menor. La verdad es que desconozco 100% si hay una manera de estudiar este fenómeno, tan siquiera. Pero para hacer las cosas muy simples, esta es la reacción que ocurre cuando están los rayos del sol directamente en la piscina sin ningún tipo de acondicionador. El cloro, en lugar de pasar por este proceso en el que se deriva el desinfectante, el cloro simplemente produce ácido hidroclorhídrico y oxígeno. En realidad el cloro, en otras palabras, se degrada. Y es de hecho de ahí en donde nace el uso del ácido isocianúrico, en donde nace su necesidad de utilizarse en piscinas al aire libre, en piscinas descubiertas. Pero antes de empezar a hablar de ese tema, me gustaría también hablar de un par de mitos a la hora de agregar ciertos tipos de cloro que son alcalinos. A la hora de agregarlos al agua se tiene a veces la creencia que es necesaria la neutralización con ácido, debido a que este tipo de cloros alcalinos pues van a producir un efecto de incremento en el pH. Esto en realidad es un mito por cómo es que interactúa el cloro en el agua. Y aquí tengo tres ejemplos diferentes de tres diferentes fuentes de cloro. Tenemos el cloro líquido, en primer lugar. Tenemos el hipoclorito de calcio, el hipocal en segundo lugar, cal hypo en inglés. Y tenemos el generador de sal. Y estos básicamente son los subproductos que introducen en el agua. La reacción en el agua del hipoclorito, del cloro líquido, en realidad sí estamos introduciendo ácido hipocloroso, pero también estamos introduciendo hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es de hecho lo que causa, siendo naturalmente una sustancia alcalina, ese rápido incremento en el pH que a veces puede ser negligible, a veces no es negligible dependiendo de la cantidad de cloro líquido que agreguemos y dependiendo del volumen o del tamaño del cuerpo de agua. Pero si usted agregara cloro líquido y en un par de minutos checara su pH, puede de hecho esperar un pequeño incremento. Pero ¿qué es lo que pasa? Después que el ácido hipocloroso conduce a la reacción de la cual estamos hablando hace unos momentos, en donde se divide, dependiendo también del pH, en donde se divide entre ácido hipocloroso y el ion de hipoclorito, después de esa reacción, conforme el ingrediente activo, el ácido hipocloroso, se encarga de desinfectar o eliminar, es cuando pierde un oxígeno y terminamos con ácido clorhídrico nuevamente, que perfectamente neutraliza la sustancia alcalina que habíamos agregado al comenzar. Sin embargo, este proceso toma tiempo, este tipo de reacciones, y más que nada la desinfección o la degradación por medio de la oxidación o desinfección del cloro va a tomar algo de tiempo. A veces no es apreciable que ese pH ha sido completamente negado o ha sido completamente neutralizado. Lo mismo pasa de hecho con los otros tipos de cloro en el agua. Lo podemos observar para darles un ejemplo, porque también otra de las creencias era que las piscinas de sal, debido a que producían hidróxido de sodio,
como lo estamos observando aquí, producen el doble de hidróxido de sodio las piscinas de sal que en comparación con el cloro líquido. Es por eso que las piscinas de sal iban a mantener un pH relativamente más alto. Sin embargo, es debido a la agitación y la aireación que se produce dentro de la celda que hace que estos gases se escapen, que produce la aireación, y como lo hemos visto, la aireación produce la pérdida de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, al perderse, hace que el pH suba. Lo hemos comentado en nuestros episodios acerca del techo del pH, de la ley de Henry, del CO2. Se lo recomiendo si no lo ha visto aún, pero en términos muy simples, nosotros producimos una molécula de cloro. Esta molécula de cloro después se mezcla con el agua, nos crea el ácido hipocloroso y el ácido clorhídrico para comenzar. Ya de entrada, este ácido clorhídrico, una molécula va a neutralizar una de las moléculas de hidróxido de sodio, y después el restante pasa por el mismo proceso de descomposición a la hora de desinfectar o oxidar, y terminamos con otra molécula de ácido clorhídrico, que es lo que al final neutraliza las dos moléculas de hidróxido de sodio. Y básicamente esta es la razón por la cual cualquier tipo de cloro al final de cuentas va a negar o neutralizar cualquier impacto efectivo en el pH, con una excepción: las pastillas de tricloro. Las pastillas de cloro, como lo vamos a ver un poco más adelante, son bastante ácidas y constantemente van a reducir el pH y la alcalinidad en la piscina. Pero yo creo ahora es tiempo de que hablemos del acondicionador, cómo funciona, y comparemos la gráfica que habíamos visto hace unos momentos. Esta gráfica en realidad es una representación muy fija que muestra las concentraciones de ácido hipocloroso, del ion de hipoclorito y de los compuestos de cianuratos, aquellos compuestos de cloro que están protegidos con el acondicionador. Porque ¿cómo funciona el acondicionador? Básicamente, cuando nosotros tenemos acondicionador en el agua, estamos creando como un sistema de protección para el cloro. A mí me gusta mucho la analogía que el sistema es como un almacén. Entonces, la mayoría del cloro libre, que es compuesto tanto por ácido hipocloroso y el ion hipoclorito, como lo tenemos en esta representación gráfica, se queda dentro del almacén, o se queda de hecho unida al ácido isocianúrico. Y una concentración pequeñita se encuentra libre para hacer cualquier tarea de desinfección y oxidación. Esta concentración que se encuentra de hecho libre depende de un par de factores, un par de variables. Número uno, depende de la temperatura del agua, y depende mayoritariamente de la relación del porcentaje de cloro libre en relación con la concentración de ácido isocianúrico en el agua. Qué tanta concentración tenemos nosotros de estabilizador en comparación a qué tanto cloro libre se encuentra en el agua. De eso va a depender ese pequeño porcentaje. En esta gráfica en particular, tal como en la anterior, tenemos igual los mismos números: 550 de sólidos disueltos totales, 80 de temperatura. Tenemos 30 partes por millón de acondicionador y 3 partes por millón de cloro libre. La línea azul representa en realidad la combinación del cloro con el acondicionador, es decir, esa parte de acondicionador que está unida al cloro. Podemos observar como en un pH de 7.5, la gran mayoría, me gustaría decir que el 97%, está unido al acondicionador, y en muy pequeña concentración podemos encontrar el ácido hipocloroso y el ion de hipoclorito en realidad. Y es aquí como podemos observar que el cambio efectivo del pH, obviamente dentro de la ventana de la química de piscinas, estoy hablando entre 7.2 y 7.8. En realidad, cuando tenemos acondicionador en el agua, la fuerza o la concentración del ácido hipocloroso no va a ser tan influenciada por el pH dentro de esta ventana de 7.2 a 8.0, 7.2 a 7.8. La influencia va a depender otra vez de qué tanto acondicionador tenemos en relación a qué tanto cloro tenemos. Seguimos con las mismas concentraciones, con 30 partes por millón de acondicionador y 3 partes por millón de cloro libre, y aproximadamente el 97%, les decía aquí, un pH de 7.5, digamos que lo tengamos estable. Un pH de 7.5 es de hecho lo que va a estar unido al cloro, mientras que solo un 3% del cloro va a estar separado. De ese 3%, como tenemos un pH de 7.5, de ese 3%, aplicamos otra vez esta gráfica. Un pH de 7.5 nos da aproximadamente una relación del 50-50. Entonces, de ese 3% que se encuentra disponible en forma de cloro libre, en forma de cloro separado,
1.5 va a ser ácido hipocloroso y 1.5 va a ser el ion de hipoclorito. Eso significa que tendríamos alrededor de 0.045 partes por millón de ácido hipocloroso. Que de hecho, si lo analizamos, es una cantidad diminuta de ácido hipocloroso. Las buenas noticias es que en realidad no se necesita mucho, contrario a la creencia popular, no se necesita mucho ácido hipocloroso en la piscina para mantener un buen nivel de desinfección y un buen nivel de oxidación. Se ha establecido por el World Health Organization, o el WHO, ciertos estándares de desinfección, y también aquí el nivel mínimo de Estados Unidos. Esto básicamente equivale a 650 milivoltios en el índice del ORP. El mínimo de ácido hipocloroso que podemos tener en una piscina para tener una desinfección adecuada, en términos de ORP es 650 microvoltios, en términos de ácido hipocloroso es 0.011 partes por millón. Eso significa que bajo estas situaciones nosotros tenemos 0.045. Estamos básicamente 3 veces por arriba del nivel mínimo de desinfección. Sin embargo, en base a la experiencia empírica, el nivel mínimo para tener una piscina sin algas es 0.05 partes por millón de ácido hipocloroso. Entonces, bajo esta situación estamos justo por debajo del nivel mínimo que se tiene que tener para evitar el crecimiento efectivo o la reproducción de las algas. Esto puede ser bastante conflictivo porque bajo estas condiciones en realidad 30 partes por millón de acondicionador de estabilizador es un número bastante conservador. La mayoría de los piscineros, de los profesionales del servicio, están muy por arriba de ese nivel, pero estamos diciendo que con 30 partes por millón de acondicionador y 3 partes por millón de cloro libre en el agua, nos encontraremos por enfrente del nivel mínimo de desinfección y básicamente ahí pegándole, rozándole al nivel mínimo para la prevención de las algas. El problema es que cuando nosotros agregamos cloro una vez por semana, subimos el nivel a 3 a 5 partes por millón, dentro de ese margen es lo popular. Conforme transcurren los días con la degradación del sol, con la degradación del cloro por el sol, perdón, con el uso, con la demanda de contaminación en la piscina, muy difícilmente para el tercer o el cuarto día esa piscina va a estar por arriba de 3 partes por millón. Generalmente esa piscina, después del transcurso de una semana, los niveles de cloro libre llegan a 0 y es ahí en donde pueden existir problemas de desinfección o de crecimiento de algas. Les estaba comentando, de estas partes, en realidad, del 97% del cloro que está unido al ácido isocianúrico, es en realidad una serie de alrededor de 10 compuestos que tengo aquí listados. Simplemente para la referencia, en realidad es que es muy difícil a veces entender cada una de estas constantes, pero uno de los compuestos que podemos identificar aquí muy rápidamente, o la reacción inicial, es el tricloro. El tricloro tiene 3 moléculas de cloro. Este es el compuesto CY, básicamente representa una molécula triple que tiene carbono, nitrógeno y oxígeno. Es en realidad C3N3O3. Eso es lo que se representa esta denominación aquí para hacer la molécula un poco más corta, pero esta es la molécula que representa el tricloro. Y la manera en la que funciona, aquí tenemos las constantes K y el número pK. El número pK es básicamente, en términos muy simples, es una manera de identificar en qué momento del pH la reacción es más predominante. Entonces podemos observar que un pH de 1.8 es cuando esta reacción empieza a ocurrir en realidad. En otras palabras, cuando el cloro, el tricloro empieza a disolverse. Es por eso que es fácil que se disuelva en una piscina, porque las piscinas realmente tienen un margen de pH por arriba de 7. Entonces el tricloro, a la hora de agregarlo al agua, es muy fácil que se empiece a disolver, pero es por eso también que es muy ácido. De hecho, se ha establecido que una pastilla de tricloro contribuye más o menos el equivalente a una pastilla de 8 onzas, contribuye alrededor de 4.6 onzas de ácido muriático. Y después del proceso de desinfección, después de que el cloro ha tenido la oportunidad de liberar ese ácido clorhídrico, contribuye con otras 3.4 onzas aproximadamente, lo que vendría siendo el equivalente total a 8 onzas de ácido muriático, una sola pastilla. Y esto se ha desarrollado de manera empírica. Obviamente las diferentes variables cambian, entonces puede haber ahí un error, pero se puede asumir que es una aproximación muy certera. Y esto ocurre
no solo con el tricloro, sino que lo que pasa es que el tricloro es el compuesto que tiene, de hecho, más iones de hidrógeno o que tiene más iones de cloro. Y la manera en la que funcionan los compuestos clorados o los compuestos de cianurato es que cada vez que liberan una molécula de cloro, intercambian ese espacio por una molécula de hidrógeno, como se muestra aquí en la tabla en las diferentes reacciones que van ocurriendo en los diferentes puntos del pH. Y conforme esto sucede, obviamente los iones de hidrógeno, recordemos, están directamente relacionados con el pH de la piscina. Este tipo de intercambio entre el cloro y el hidrógeno es lo que hace que los compuestos de cianurato tengan una influencia pesada en el pH, específicamente cuando estamos hablando del tricloro. El dicloro lo podemos observar aquí, es la molécula Cl2CY. Recordemos otra vez, CY es simplemente la representación de una compuesta de una molécula triple de carbono, nitrógeno y oxígeno, C3N3O3, y es un poco más neutral y es generalmente CY con dos espacios disponibles con un número de oxidación de -2, uno de los compuestos más en equilibrio dependiendo del pH de la piscina. Lo que me gustaría identificar aquí era lo que estamos comentando hace unos momentos, que el nivel mínimo, aquí lo tenemos de representación visual. Esta gráfica fue de hecho derivada por Richard Falk y nos puede ilustrar cómo la línea roja, es el nivel mínimo que necesitamos para la desinfección. Y la línea verde es simplemente una aproximación derivada de manera empírica, de estadística, del nivel mínimo que se necesita para prevenir las algas. En esta parte representamos las diferentes concentraciones de acondicionador, de estabilizador. Nosotros tenemos 30 partes por millón, es esta línea amarilla, y tenemos una parte por millón, bueno, digamos 3 partes por millón de cloro libre, que más o menos vendría siendo esta rayita de aquí. Como les decía en el ejemplo anterior, estamos muy por arriba del nivel mínimo de desinfección y justo por abajo del nivel necesario para mantenernos por arriba de la demanda de algas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a elevar el nivel de acondicionador? Veamos qué pasa cuando nos mantenemos en la línea de 100 partes por millón de acondicionador. Para que nosotros podamos mantenernos por la línea de desinfección, necesitamos mínimo alrededor de 3.5 partes por millón. Para que nosotros podamos mantenernos por arriba de la línea de la creación o la reproducción de algas, necesitamos alrededor de, más o menos me gustaría decir ahí que unas 11 partes por millón de cloro libre. Si usted tiene 100 partes por millón de acondicionador, eso significa que para que no tenga ningún problema, ninguna cuestión contra las algas, necesita mínimo 11 partes por millón de cloro libre, según esta gráfica. Aunque se ha acostumbrado para hacer las cosas más sencillas, por términos prácticos, que el porcentaje de cloro libre residual que es necesario es 7.5% de la cantidad de ácido isocianúrico en el agua. Esto se ha adaptado de esa manera para no tener que muchas veces complicar o sobrecomplicar las cosas. Yo le estoy dando en realidad un margen un poco pues más real, pero si usted se le hace esto demasiado complicado y quiere mantener las cosas muy sencillas, tiene que recordar que el nivel mínimo es 7.5. Si tiene 100 partes por millón de ácido isocianúrico de acondicionador, como lo estamos comentando en este ejemplo, eso significaría que necesita 7.5 partes por millón de cloro libre en cualquier momento, a cualquier hora del día, en cualquier momento de la semana. El problema es que entre más acondicionador tengamos en el agua, mayor la afinidad y mayor porcentaje que va a estar unido al cloro. Más pequeña concentración que va a estar, de hecho, altamente disponible para cualquier situación, cualquier necesidad de desinfección. La última gráfica que me gustaría enseñarles en realidad nos muestra la vida media del cloro según los diferentes niveles de cloro libre y los diferentes niveles de acondicionador. En la línea horizontal tenemos las diferentes concentraciones de acondicionador. En la línea vertical tenemos el tiempo en cuestión de horas. Y en las diferentes líneas que podemos observar en la gráfica tenemos el diferente nivel de cloro libre. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos 0 de acondicionador?
Cuando tenemos cero de acondicionador, podemos identificar muy claramente cómo la vida media se encuentra entre 30 y 45 minutos. ¿Qué pasa cuando tenemos a lo mejor 30 partes por millón de acondicionador, que más o menos vendría siendo esta línea? Estas gráficas fueron desarrolladas otra vez nuevamente de manera fija con un pH 7.5. Eso también va a tener una pequeña influencia, pequeño peso en este tipo de relaciones, pero más que nada también fueron desarrolladas con ecuaciones logarítmicas. Por eso es que de 10 a 11 el espacio es mucho mayor, pero de 11 a 12, perdón, de 10 a 20, 30. Entonces aquí más o menos estaríamos en 30 partes por millón. A 30 partes por millón, en cualquier número entre 1 y 5 partes por millón de cloro libre, que son estas líneas de aquí, tenemos alrededor de lo que vienen siendo unas 6 horas y media. Entonces la vida útil de esos compuestos de cianurato del cloro libre que nosotros tenemos en el agua va a ser 6 horas y media, que es bastante bueno, porque si nosotros agregamos de hecho 6 partes por millón, o empezamos, mejor dicho, con 6 partes por millón, tenemos aproximadamente unas 30 partes por millón de acondicionador. La vida media útil de cloro van a ser 6 horas y media, pero recordemos que en realidad, digamos que entre la ventana de 10 de la mañana a 1 de la tarde o 2 de la tarde en la época del verano es cuando en realidad recibimos mayor radiación UV o una radiación más intensa que probablemente va a causar mucho mayor degradación que cualquier otra hora del día. Entonces digamos que tenemos ese periodo de 3, 4 horas diarias, las cuales nos van a producir buena degradación suficientemente significativa como para tener un impacto en la vida útil de cloro. Digamos conservativamente que el primer día perdemos la mitad, vamos a 3, 4 partes por millón, al segundo día otra vez perdemos la mitad y así. Eso nos da alrededor de un lapso de 3, 4 días en lo más alto del verano en realidad, en el cual podemos efectivamente retener el cloro. En el mejor de los casos, les decía, si todo funciona a la perfección y es una piscina que no recibe excesivo sol, a lo mejor una zona en donde el verano no es tan intenso, entonces se puede esperar muy mágicamente que 6 partes por millón, 5 partes por millón, nos pueden llegar a durar una semana completa. Me gustaría mucho si ustedes, los que nos están escuchando, nos podrían compartir su experiencia. Déjenlo en los comentarios. ¿Es posible retener un nivel de 6, 5 partes por millón por una semana completa? ¿Cuál es su experiencia? Me gustaría saberlo. lo que sí podemos identificar es que en realidad de 30 partes por millón, si nos vamos a 50, 60, 70, 80, digamos 80, 70, que es más o menos lo que más se utiliza popularmente, en realidad estamos ganando alrededor de unos 45 minutos extra. La gente piensa que en realidad el beneficio es mucho cuando nosotros nos vamos de un nivel intermedio a un nivel más alto de acondicionador. A la larga podría parecer que el beneficio es notable o que vale la pena a la mejor por sacrificar esos 45 minutos extra que tenemos de vida media útil del cloro, pero la realidad es que elevar el nivel de acondicionador, como lo hemos visto en el pasado, también trae sus consecuencias debido a que el cloro va a estar mucho más estabilizado, va a tener una mayor afinidad y por lo tanto tenemos que retener de cierta forma un nivel más elevado de cloro en el agua para tener ese nivel mínimo de ácido hipocloroso para poder cumplir con esos requisitos mínimos de desinfección, de oxidación, de prevención contra las algas. De hecho, importa mucho el tiempo de contacto del cloro cuando estamos combatiendo enfermedades, cuando estamos combatiendo virus que pueden existir en el agua. Y es por eso que el Centro de Control de Enfermedades, la CDC, ha establecido un límite legal de 15 partes por millón de acondicionador en piscinas comerciales, en piscinas públicas, especialmente cuando hay accidentes fecales, cuando puede existir el parásito del Cryptosporidium. No recuerdo exactamente la palabra en español, se las debo, pero este parásito que requiere una gran cantidad de cloro por una cantidad de tiempo prolongada, esa es en realidad la definición de tiempo de contacto. ¿Cuánto cloro necesito por cuánto tiempo en el agua para poder eliminar completamente algún contaminante
algún patógeno en el agua y es por eso que es importante limitar el acondicionador. Existe definitivamente un punto conocido como chlorine lock, en donde tenemos demasiado acondicionador en el agua y el cloro simplemente deja de ser efectivo. No es eficiente, no puede eliminar las algas y es muchas veces cuando se ponen las piscinas, las albercas verdes. Nuevamente me gustaría escuchar mucho su retroalimentación, sus experiencias lidiando con el ácido isocianúrico, si ha intentado nuestra estrategia de eliminar, de minimizar este factor. Se lo recomiendo si lo está empezando a utilizar por primera vez, porque muchas personas se emocionan, y especialmente las personas que se dedican al servicio, que tienen a lo mejor 80, 100 piscinas, 100 albercas por semana. Puede ser bastante intimidante, obviamente, adaptar algo que nunca habían adaptado de golpe, rápidamente. Lo que yo les puedo recomendar, se los he dicho en el pasado, es que siempre empiecen con una piscina, la más problemática, adapten nuestras prácticas, nuestra metodología de limitar el acondicionador, darle la atención apropiada, ser proactivo en lugar de ser reactivo, y después de ahí en más, si le funciona, si le parece, empieza a expandirlo. Mi nombre es Miguel Chávez, muchas gracias otra vez por estar con nosotros, ha sido un placer, espero que ahora las gráficas y la información visual les sea de mucha ayuda y no duden en contactarme, ha sido un gusto. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.